Damos gracias a Dios por el privilegio de una vez más abrir su palabra y aprender de él. Bienvenidos a la palabra recibida, un estudio de la teología. El día de hoy quiero comenzar con 1 de Juan 4:14, donde leemos: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El día de hoy vamos a hablar de por qué el Padre envió el Hijo al mundo, cuál fue la misión y el ministerio de Cristo aquí en la tierra y su obra que continúa ahora en el cielo. Esto es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. En la clase pasada vimos la encarnación de Cristo, que significa que tomó carne, tomó forma humana. Y esta clase realmente es una continuación, ahora sobre todo en ver sus varios títulos y oficios en la tierra y lo que Él está haciendo aún ahora para nosotros. En la clase después veremos la obra de la salvación y hablaremos de la cruz de Cristo y aún más tarde veremos su resurrección. El día de hoy nuestro bosquejo será así. Veremos el Hijo enviado al mundo por el Padre, el Mesías o el título Cristo, que significa la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, que sigue hasta ahora. Y también tomaremos tiempo para ver el ministerio terrenal de Cristo, en particular su bautismo, su tentación, y después veremos la cruz y la resurrección. Antes de entrar en la clase, quiero animarles a tener su Biblia a la mano o a tomar la oportunidad de ver después el PDF que tengo, un enlace ahí en la descripción, para ver todos esos pasajes que mencionaré. No tenemos tiempo para ver todas las citas bíblicas en la clase, pero es de mucho beneficio ver todos esos pasajes. Y si es tu primera vez aquí con nosotros, te animo a regresar a la primera clase porque realmente será mejor ver todo enseguida. Y para los que tienen ya tiempo con nosotros, gracias por seguir aquí. Es para mí una gran bendición compartir de lo que he aprendido del Señor. El Hijo enviado al mundo. La Biblia dice que Cristo es el unigénito del Padre. En Juan 1:14 leemos: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, la Biblia dice que somos hijos de Dios, pero hay solamente un unigénito. Eso es la relación entre el Hijo y el Padre que siempre ha tenido. Y Él puede decir mi Padre en un sentido que nosotros no podemos. Cristo nos enseñó a orar Padre nuestro. Y sí, yo puedo decir Dios es mi Padre, pero es en un sentido diferente, que somos agregados a la familia de Dios por medio de la fe. Pero Cristo es el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo de Dios, el unigénito. Aquí también en Juan 1 leemos que Él es el Verbo, desde Juan 1:1. Ahora, la palabra logos en el griego puede significar palabra, mensaje, razón, expresión, pero es más allá de una etiqueta, un término para identificar. Es la idea atrás de una palabra. Dice aquí que Él era Dios, el verbo era Dios, pero se hizo carne en Juan 1:14. No es que se hizo Dios, siempre era Dios, pero en un momento de tiempo se hizo carne. Y todo lo que Dios es se manifiesta en Cristo. Cristo dijo en Juan 14:7, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y también leemos en Colosenses 2:9 que toda la plenitud de Dios habita en él. El verbo es Dios, según Juan 1:1. Y también, número 3 en nuestra lista, Él es la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15. No es que Él es una sombra similar de Dios, sino Él es la imagen exacta de Dios, como dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, porque Él es en su sustancia, en su esencia, Él es Dios. Y dice también la Biblia que si alguien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Juan 14:9. En Filipenses 2 tenemos el pasaje más importante sobre cómo Cristo tomó cuerpo humano. Lo vimos en la clase pasada, pero quiero enfatizar hoy que cuando dice forma de Dios, la palabra forma es importante. Es la palabra morfe, que significa la expresión exterior de una realidad interior. Filipenses 2, 6, 8, siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí forma es la misma palabra. Si Cristo realmente era un siervo, entonces realmente era Dios. Y sabemos que Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Juan 13 dio el ejemplo de servir. Entonces, Él es en forma de siervo, en forma de Dios, pero el hecho de que Él es Dios, esa es la forma que tiene porque es lo que Él es. Pero después, hecho semejante a los hombres, porque antes no era semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, una condición que no tenía antes, se humilló a sí mismo. Una vez que había bajado a la tierra, se humilló a sí mismo por su propia voluntad, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Y gracias a Dios por lo que Jesús hizo, Él, siendo Dios, siendo un siervo humilde de corazón, quiso tomar forma de hombre y morir por nosotros. Pero también, número 4 en nuestra lista sobre lo que hizo el Hijo, otro título que él tiene es primogénito. En Colosenses 1:15 menciona esto: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y tenemos que ver este contexto, esos 3 versículos, para entender bien qué significa primogénito. No es que Él nació primero, no tiene que ver con tiempo o el momento, sino la preeminencia. Primogénito habla de su rango, su derecho. Él es el principal, el preeminente, Él es el heredero de todo, es el líder de los demás hermanos, como dice Romanos 8:29. Sí es el primogénito de María, en que nació primero, pero Él es el primogénito entre los muertos, en que Él es el líder de los que vamos a resucitar de la muerte, Él conquistando la muerte, y nosotros ahora tenemos vida en Él. Número 5, otro título de Cristo es el Hijo de Hombre. Como leemos en varios lugares, Marcos 14:61. Ese es un título de Mesías. Cuando Cristo lo usó en Marcos 14, todos los sacerdotes entendían, los judíos que lo estaban juzgando, que él estaba haciendo referencia a la profecía del Mesías, que él era el hijo de David como rey, él era hijo de Abraham como israelita, como Mateo 1:1 dice, hijo de David, hijo de Abraham. Pero en particular ese título, Hijo de Hombre, es el que Dios había profetizado para venir, para así ser un hombre, para obrar la salvación para los hombres. Y cada vez que Cristo usa ese título, está declarando que Él es el Mesías, el Cristo. También tenemos la palabra apóstol en Hebreos 3:1. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el apóstol, porque apóstol significa uno enviado en una capacidad oficial. Cristo envió los 12 apóstoles para predicar y enseñar, y el Padre envió a Cristo al mundo. En el contexto de Hebreos 1, 2 y 3, vemos que siempre está diciendo que Cristo es mejor, mejor de los ángeles, mejor de los hombres, y aquí es mejor que Moisés, que fue enviado a librar el pueblo de Dios, pero Cristo también fue enviado para librarnos, y Él es el apóstol especial.
Hay tres títulos más y no lo vamos a ver aquí inmediatamente a detalle porque quiero tomar más tiempo en cada uno de estos. El título Mesías, que significa Cristo, como se menciona en Juan 1:41, y ese significa ungido. El título de sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, y también el título de Salvador. Como el ángel dijo en Mateo 1:21, que él llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que significa Jesús, Salvador. El título de Salvador estudiaremos más tarde cuando llegamos a la salvación en la siguiente clase. Pero primero vamos a ver ese título de Mesías. Parte número 2 de la clase de hoy. Y uno disculpa si voy demasiado rápido. Solamente es mi deseo en esta clase dar no todos los detalles, sino un bosquejo. Limitar la clase más o menos 45 minutos. Pero sí hay mucho para decir sobre la obra de Cristo en el mundo. Otra vez les animo a descargar el PDF y tomar tiempo para estudiarlo si tienen oportunidad más tarde. Pero para los que tienen poco tiempo, les voy a dar en el tiempo que tenemos lo básico. Mesías. Como dice Juan en Juan 1:41, el Mesías que traducido es el Cristo. La palabra Mesías es la palabra en el hebreo. En griego es Cristo. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Salvador ungido por Dios. En Juan 4:25, la mujer samaritana decía, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ellos en aquel tiempo sabían de los dos términos, en el hebreo y en el griego, y lo estaban esperando. Y la verdad es que no se usa la palabra Mesías mucho en el Nuevo Testamento. En Juan 4 es tomando la palabra hebrea, Mesías, y usando letras griegas. Es la única vez también en Juan 1:41. Esas son las dos veces que tenemos Mesías. En Juan 9:22, aunque tenemos la palabra Mesías en la Reina Valera 1960, en el griego realmente la palabra es Christos. Pero es lo mismo, porque es la palabra griega para Mesías. Pero, ¿qué significa ser Mesías? Bueno, desde el Antiguo Testamento vemos que este fue uno profetizado. Hay símbolos primero en el Antiguo Testamento que nos enseñan de uno que iba a venir. Algunos de esos son identificados claramente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 3:14, Jesús dice que la serpiente de bronce representa el Hijo del Hombre. También tenemos el maná, la roca se identifica en 1 Corintios 10:4, los sacrificios, sumo sacerdote y el tabernáculo se identifican en Hebreos. No hay duda que esas cosas Dios los presentó en el Antiguo Testamento para enseñarnos del Cristo que había de venir. Por supuesto, el Cordero de Dios, la Pascua, como se menciona en 1 Corintios 5, nuestra Pascua es Cristo. Pero también hay varias figuras que anticipan aspectos de Cristo que no necesariamente se mencionan en el Nuevo Testamento, pero entendemos la enseñanza, como los pieles de animales que Dios puso sobre Adán y Eva. Obviamente un animal tenía que morir para cubrirles. Isaac en el altar, cuando Abraham iba a ofrecer su hijo, representa el padre ofreciendo a su hijo. El arca de Noé es nuestra salvación, es Cristo como Noé fue salvado en el arca en el tiempo del diluvio. Entonces hay muchas cosas en el Antiguo Testamento enseñando de este Mesías y los judíos estaban esperando uno que iba a venir para salvarles. Y hay muchas profecías en particular. No, no tenemos tiempo para ver todos. Hay más, no los he contado, pero se dicen que hay más de 300 profecías que ya se cumplieron, más que todavía se han de cumplir. Pero hay más de 300 profecías sobre el Mesías que Cristo cumplió. Esta palabra Mesías en el Antiguo Testamento solamente se traduce la palabra hebrea como Mesías en Daniel 9. Pero la palabra hebrea se encuentra varias veces, 39 veces en el Antiguo Testamento. Unos ejemplos. En Levítico 6:22 leemos, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Aquí la palabra ungido, en fuere ungido, es la misma palabra Mesías. Es el ungido. No, no es el ungido hijo de Dios.
el único hijo de Dios, sino es un ungido, uno que fue ungido por Dios. Pero es la misma palabra Mesías. Ahora en Salmo 2, en versículo 2, leemos, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ahora, ese se puede aplicar, por ejemplo, al rey David, que fue ungido por el profeta como rey de Israel. Pero en el libro de Hechos, los apóstoles mencionan esto específicamente haciendo referencia a Cristo. Entonces aquí, en el Nuevo Testamento, en Hechos 4 creo, se traduce en contra de su Cristo, porque es la misma palabra Mesías, ungido. Entonces, a través del Antiguo Testamento, hay muchas veces que se usa esa palabra, a veces para un sacerdote ungido, a veces para un rey, pero está el ungido que vendrá. Y hay muchas también profecías que no usan la palabra Mesías. Isaías 9:6, un hijo nos has dado, es una profecía obviamente del Mesías y dice que él será Dios fuerte. Entonces él es Mesías y él es Dios. Por eso, aún algunos de los judíos en el tiempo de Cristo entendieron que el Mesías que iba a venir era Dios. En las profecías muchas veces se presenta a ese Mesías como rey. Por ejemplo, en Zacarías 9:9 es muy claro. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno, hijo de asna. Y por supuesto, ese se cumplió en el Nuevo Testamento, como leemos. Y hay varios cumplimientos de eso. Y finalmente, cuando Cristo viene la segunda vez, en Apocalipsis 19, dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también en el Antiguo Testamento, en las profecías, mencionan que Él es hijo de David, como en 2 de Samuel 7:16, Dios dijo que un descendiente de David iba a estar en su trono. Y por eso todas las personas cuando vino Cristo decían, ¿es el hijo de David? ¿Es el hijo de David? Y ellos entendían ese concepto de que un descendiente de David iba a reinar en su trono. Letra E en nuestro bosquejo aquí. También las profecías mencionan el siervo sufriente. Y eso fue algo que los judíos muchas veces no querían reconocer. Ellos esperaban un rey glorioso. Pero hay muchos pasajes, especialmente en Isaías. Isaías 42:1, 50, 52 y todo el capítulo 53 de Isaías presenta al Mesías como el que va a sufrir para traer salvación. Los judíos muchas veces querían decir que, bueno, el siervo aquí es Israel. Pero vemos claramente que es una persona que va a morir por los pecados de Israel. Entonces no puede ser Israel mismo. Y esas profecías se cumplieron en mucho detalle en Jesús. También que Él es la piedra del ángulo, como mencionamos en la clase pasada. Ahora, para entender los oficios de Cristo, muchas veces se organizan en 3 categorías: profeta, sacerdote y rey. Y eso fue algo primero en Cristo. Nunca se había unido a esos 3 en una persona. Si recordamos, el rey Saúl, el rey Usías, cuando buscaron ofrecer sacrificios, fueron juzgados por Dios, porque al rey no le tocaba hacer sacrificios. Según la ley mosaica, el sacerdocio y el rey fueron separados. Pero la Biblia establece que Cristo fue profeta. Hechos 3:22, el profeta que Moisés profetizó, como vimos en la clase pasada sobre la encarnación. Hebreos 8:1, Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y por supuesto, Él es rey, como acabamos de ver. También vimos la clase pasada. Él es el que gobierna sobre el pueblo de Dios. Él es, según 1 de Timoteo 6:15, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esos oficios son lo que Cristo está haciendo a nuestro favor, para nuestro pueblo. Trae la revelación de Dios a nosotros. Él es el que hace todo para salvarnos, para limpiar nuestros pecados como sacerdote y el que reina sobre nosotros. El día de hoy ahora vamos a ver ese oficio porque ya hablamos de profeta y de rey. Ahora quiero hablar de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y esa es la obra que no solamente comenzó en la cruz cuando se ofreció a sí mismo, sino continúa hoy día. En Hebreos en particular muestra a Cristo como superior a lo anterior de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ya vimos Hebreos 1:3 y 3:1.
Y Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Cristo, siendo un humano como nosotros, que nos ha recibido como hermanos, Él entonces puede ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para nosotros, para expiar nuestros pecados. Y ahora, aquí tenemos muchos pasajes que incluyen la mayoría del libro de Hebreos realmente. Entonces no tenemos tiempo para ver todo, pero voy a dar algunos puntos básicos y si están interesados, les animo a estudiar eso en detalle. Y si quieren saber más de Cristo como sumo sacerdote, pueden dejar un comentario y puedo hacer una clase completa sobre el tema, porque realmente hay mucho. Pero número 2, lo que vemos en Hebreos es que Él está ahora en el cielo, intercediendo por nosotros, continuando su obra a nuestro favor. Es una obra eterna que permanece para siempre. No es como los sacerdotes anteriores que murieron y tenían que poner otro, sino esta obra sigue para siempre. Él hizo un sacrificio una vez por todo, dice Hebreos 7 y Hebreos capítulo 9 también. Y Él ahora está presentando esa ofrenda delante del Padre y intercediendo por nosotros. Pero también, número 3, aunque Él está en el cielo, está disponible, está accesible para nosotros, según Hebreos 4, 15 a 16, bueno, 14 a 16 y también entrando en capítulo 5. Y Él es un ser humano, Él nos entiende, como vimos la clase pasada otra vez. Él se compadece de nosotros, Él entiende nuestra condición porque Él fue tentado igual como nosotros. Debemos entender que Cristo todavía tiene un cuerpo. Es un cuerpo glorificado que, como vemos después de su resurrección, podía pasar a través de una pared. Pero sí es un cuerpo. Y Él mostró las marcas en sus manos, sus heridas, en Juan 20. En Apocalipsis 1:7 se refiere al que fue traspasado y en 5:6 como un cordero que fue inmolado. Entonces vemos que todavía muestra alguna representación en su cuerpo glorificado de eso, porque Él es todavía Dios y hombre. Y él nos entiende y Él está haciendo todo para ayudarnos. Así que Él es nuestro sacerdote, pero también es el sacrificio que ofrece el sacerdote. Él es nuestro intercesor y finalmente será también nuestro juez. Todas estas cosas son parte de su ministerio a nuestro favor. Pero hoy también quiero hablar del ministerio terrenal de Cristo. Por supuesto, hay varios eventos muy importantes. Su encarnación cuando nació, como ya vimos. Hoy día veremos su bautismo y su tentación. Entonces también tenemos su transfiguración que veremos hoy. Y finalmente su muerte, resurrección y ascensión al cielo veremos en una clase después. Pero hoy vamos a comenzar, porque ya vimos su nacimiento en la clase pasada, vamos a comenzar con su bautismo. El propósito de su bautismo, él dijo en Mateo 3:15, fue para cumplir toda justicia. Y vemos a través del Nuevo Testamento que a través de su bautismo él se identifica con nosotros. Creo que es importante leer ese pasaje para entender lo que sucedió. Mateo 3:13 a 16 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos varios eventos importantes aquí. Primero, en ese bautismo, Cristo anunció el inicio de su ministerio a la edad de aproximadamente 30 años, según Lucas 3:23. Es interesante que esa edad está asociada con el inicio del servicio. Lo vemos en Génesis 41:46 con José, en Números 4 con los levitas y los sacerdotes sirviendo desde los 30 años, y aún David, que empezó a reinar desde, 2 de Samuel 5:4 dice desde los 30 años. Ya que José es un tipo muy claro de Jesús y Cristo es el hijo de David, y él es sumo sacerdote,
vemos que ese es significativo, la edad de 30 años. Letra B, este establece que Cristo es el Mesías, porque el Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo. En el Antiguo Testamento no se habla mucho del Hijo de Dios, pero sí se menciona el Hijo de Dios, por ejemplo, en Salmo 2:7. En el bautismo también fue el momento cuando Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, de alguna manera, ahora es el Cristo en ese sentido, Él es ungido. Y en Juan 3:34 dice que Cristo fue ungido sin medida. El sentido original es que Dios ungió a Cristo sin medida. Él tiene todo el Espíritu Santo, sin límite. Todos nosotros recibimos el Espíritu Santo a través de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo y nacemos de nuevo, somos llenos del Espíritu por Cristo, a través de Él. Y el Espíritu es el que decide, pero con Cristo Él tenía el Espíritu sin medida y Él, por su propia voluntad, se sometió al Espíritu mientras estaba en la tierra, como un ejemplo para nosotros. El Espíritu continuó sobre Él, según Lucas 4:18, y para siempre, según Hechos 10:38, que siguió con Él aún después de estar en la tierra. Y ese momento también, su bautismo en agua, no solamente es inicio de su ministerio, cuando fue ungido, también prefigura el bautismo de su sufrimiento en la cruz, porque varias veces mencionó la cruz como un bautismo. En Lucas 12:50, hablando de su crucifixión, Cristo dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Seguimos ahora con la tentación de Cristo. Ese se encuentra en Mateo 4:1-11 y también Lucas 4:1-13. Si no recuerdan bien de la historia, recomiendo que detengan el video para leerlo ahorita. ¿Qué significa la tentación de Cristo? Primero, vemos la importancia de Cristo como el segundo Adán a vencer sobre el pecado. El Adán en el huerto de Edén falló, fracasó. Cuando Dios le dijo, eso es lo que tienes que hacer, pecó. Romanos 5:12-21 establece muy claramente que Adán falló y el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte y sobre todos porque todos pecaron. Pero en Cristo hay vida, hay provisión de vida para todos. Y muestra a Cristo como segundo Adán. También como vimos en la clase pasada, 1 Corintios 15 menciona a Cristo específicamente como segundo Adán. Pero en la tentación de Cristo vemos que Él venció el pecado, venció la tentación. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, es importante que reconocemos que realmente fue tentado. Algunos dicen, es que bueno, Él es Dios, entonces nunca pudiera pecar. Entonces no realmente fue una tentación porque es imposible para Él pecar. Pero tenemos que aceptar, aunque sea difícil para nosotros comprenderlo, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo, según nosotros. Ahora, sabemos que Dios no puede ser tentado, según Santiago 1:13. Pero también Dios no puede estar cansado, Dios no puede morir, pero Cristo sí estaba cansado y Cristo murió. Entonces, como Dios hombre, Él sí fue tentado, literalmente como nosotros. Varios pasajes muestran la debilidad humana de Cristo. Mateo 4:2 se cansó, tenía hambre. Juan 4:6 se cansó, tenía sed, en versículo 19. Y Cristo nunca usó su deidad para hacerle la vida fácil. Oh, tengo hambre, ahí está comida. Estoy cansado, voy a usar mi poder. No, Cristo, como ejemplo para nosotros, siempre hizo la voluntad de su Padre. Él siempre obró a través del Espíritu Santo. Él siempre hizo todo perfectamente. Entonces, cuando viene esa tentación, el diablo dice, haz pan aquí. Cristo no se rindió, no cedió a la tentación. Él nunca usó su deidad para satisfacer sus deseos físicos. Pero sí, realmente él tenía deseos físicos, tenía hambre, estaba cansado, pero él resistió, no pecó y él se mostró digno de ser nuestro Redentor. Segundo de Corintios 5:21 y primero de Pedro 2:22 enfatizan que él vivió sin pecado de cualquier manera y así fue el sacrificio puro y perfecto para tomar nuestro lugar como nuestro sustituto.
¿Cómo es que Cristo tuvo la victoria? Bueno, aún en eso no dijo, yo soy Dios y yo puedo. Él triunfó a través de la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 1 dice que fue guiado por el Espíritu Santo y en su respuesta a cada tentación, Cristo dijo, escrito está. Él aplicó la palabra de Dios a la tentación. Y en todo eso es el ejemplo para nosotros. Nosotros también siempre podemos tener victoria sobre el pecado. Si, igual como Cristo, dependemos del Espíritu Santo y respondamos con la palabra de Dios. Si respondemos con la palabra de Dios a la tentación, en el momento de la tentación. Pero debemos hacerlo así, porque en nuestras fuerzas vamos a fallar. 1 Corintios 10:13, no hay ninguna tentación que no podemos escapar por la gracia de Dios, pero sí tenemos que aprovechar de su gracia. Continuando con la tentación de Cristo, letra B, vemos en esas tres tentaciones una comparación clara con 1 Juan 2:16. Es un tema a través de la Biblia de básicamente tres formas de tentación. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos lo mismo en la tentación de Eva, en la primera tentación. Deseos de la carne, ella vio que la fruta fue bueno para comer. Deseos de los ojos, que la parecía muy bonita. Y la vanagloria de la vida, que ella quería ganar sabiduría. Entonces, desde entonces vemos esas tres tentaciones de lo que el diablo presentó a Cristo. Primero, a la carne. Convierte esas piedras en pan para satisfacer su deseo físico. Y Cristo dijo, eso no es lo más importante. Vivimos por la palabra de Dios, no por las cosas físicas. Cuando el diablo dijo, échate abajo desde el pináculo del templo, enfrente de todos, ese pudiera ganar la gloria de los hombres. Mira, viene cayendo desde el cielo, y los ángeles lo salvan, y así pudiera ganar gloria de los hombres. Pero eso no es lo que Cristo está buscando. En Juan 6:15 querían hacerle rey, pero Cristo no lo quiso. Y el diablo también ofreció a Cristo todos los reinos de la tierra, en poder sobre el mundo. Pero ¿cómo respondió Cristo? Siempre lo rechazó. Y una lección muy importante, letra C, es él no buscó lo suyo, él no buscó algo para sí mismo, pero finalmente sí recibió todo esto. Justo después ángeles le trajeron comida y después de su resurrección recibió gloria y poder sobre todos. Así podemos leer en Filipenses 2, versículos 9 y 10. Sí recibió todo. Y muchas veces es lo mismo con nosotros. Viene una tentación, pero si decimos no, en el tiempo correcto Dios lo va a proveer. Vemos algo que queremos comer. Como un varón yo puedo ver una muchacha, pero yo debo esperar el tiempo del Señor. Todo es hermoso en su tiempo. Dios me trae la provisión. Dios me trae una esposa en su tiempo. Y gracias a Dios por lo que Él ofrece a nosotros. Él ofreció a Adán y Eva todos los árboles del huerto, solamente uno que no podían. Pero vemos en Cristo un ejemplo de vencer esas tres clases de tentación. Y ahora Él nos entiende cuando nosotros somos tentados. Hebreos 4, 14 a 16 y también Hebreos 2, 17 a 18. Cristo ha sido tentado en todo y Él puede ser un fiel sumo sacerdote que entiende nuestra necesidad. Pero otro momento importante en el ministerio terrenal de Cristo fue su transfiguración en el monte. Eso lo vemos en Lucas 9, Marcos 9 y Mateo 17. Ahora, es importante, lo voy a leer brevemente de una porción de Marcos aquí para señalar algunos aspectos importantes. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9, 12-4 y versículo 7. La primera palabra importante es la palabra transformado, que vemos en Mateo 17 y Marcos 9. También es la misma palabra en Romanos 12:2, cuando dice que nuestra mente debe ser transformado. La palabra metamorfo
es un cambio en su esencia y se revela la, la forma. Se cambió la forma, pero revela la forma real de Cristo. Su forma interior fue forma de Dios, como ya vimos, y cambió su forma externa para mostrar esta forma. Es diferente de la palabra metesquematizo que vemos en 2 Corintios 11, 14, cuando dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Eso es algo externo, porque el diablo no es santo, no es de luz, él es de las tinieblas. Pero la palabra que se usa para Cristo aquí en el monte de transfiguración es metamorfo, porque Él mostró la realidad de su gloria. Esto es una prevista de su reino. En Lucas, específicamente antes de esto se menciona que Él iba a mostrar su reino a sus discípulos y lo vieron en el monte de la transfiguración. A eso nos enseña también que Cristo todavía tenía toda su deidad. Él no dejó su deidad cuando vino al mundo, solamente se puso a un lado la expresión exterior. Pero en cualquier momento él podía manifestar su poder a todos. En ese momento el Padre habló diciendo que eso es mi Hijo amado, a él oíd. Pero vemos que no es que Cristo lo inició. Cristo nunca busca su propia gloria, aunque lo merece, pero es el Padre que glorifica el Hijo. Años después, Pedro recordó ese momento importante y lo menciona en 2 de Pedro 1, 16 a 19. Y lo menciona como para mostrar que Pedro dice, yo no estoy siguiendo fábulas que alguien me dijo. Yo estaba allí, en el Monte Santo. Yo vi toda su gloria. Pero después dice que tenemos una palabra profética más segura. Porque sí, nosotros no hemos estado ahí. Tú y yo no estábamos en el Monte de Transfiguración. Pero Pedro dice, mira, ustedes tienen la palabra. Es tan segura como lo que yo experimenté en el Monte de Transfiguración. La palabra que Pedro escribió en 1 y 2 de Pedro es tan segura como estar ahí en el monte de la transfiguración y ver la gloria de Cristo y Dios hablando desde el cielo. Debemos entender que Cristo otra vez está manifestando toda su gloria. Leemos Apocalipsis 1, por ejemplo, la descripción de Cristo. Otra vez cuando llegó al cielo, Él tiene toda esa gloria que se manifestó por un momento en el monte. Y hay una lección importante aquí para todos nosotros. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajó a hablar con el pueblo, su rostro resplandecía. Y él, ¿por qué? ¿Porque Moisés tenía una fuente de luz en él? No, es lo que él había recibido de Dios. Y nosotros no somos como Cristo para tener una experiencia así y manifestar nuestra gloria interior. No, en nosotros no hay nada. Pero podemos ser como un espejo para reflejar la gloria de Dios que recibimos de Él. Y leemos eso específicamente en 2 de Corintios 3:18. Después de hablar de la gloria que Moisés recibió de Dios y se reflejó, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Que Dios nos ayude a desear esto, a ser un reflejo de Cristo, a vivir como Él vivió en el mundo, en su ministerio, y también a ministrar a los demás. Bueno, eso nos lleva hasta el final de la clase para el día de hoy. Gracias por estar conmigo hasta ahora. Espero que esos puntos importantes puedan quedar en nuestra memoria para mejor apreciar al Salvador, todo lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo a nuestro favor. Tantas cosas que nunca pudiéramos terminar de dar gracias a Dios por su bondad hacia nosotros. Espero que esas clases realmente nos ayuden a tener más gratitud y también entender mejor nuestro lugar como hijos de Dios, como hijos redimidos. Y quiero animarles a seguir meditando en esos temas, de bajar el PDF que está ahí en un enlace en la descripción, de estar estudiando estos versículos y aplicando también los principios a nuestras vidas. En la siguiente clase veremos la obra de la salvación, comenzando con qué es el pecado, por qué necesitamos salvación, qué significa la redención que Cristo ofrece a nosotros. Y vamos a tomar varias clases para hablar de esta obra porque hay mucho en la Biblia.
Si esta clase ha sido de ayuda para ustedes, les animo a compartirlo con alguien más. Si dejan un comentario o un me gusta, es una manera que ustedes pueden compartir la palabra de Dios con otras personas que desean aprender. Y es un privilegio para mí poder compartir estas enseñanzas de lo que Dios me ha dado. Entonces, Dios les bendiga y siguen meditando en la palabra de Dios.